Algo de lo que esto dice ya lo hemos charlado, por ejemplo, esto de que sea zero based, lo que quiere decir es que el índice comienza en 0, y como ya vimos, va a llegar hasta la cantidad de elementos del array menos 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, un claro ejemplo era este, el de la palabra Lucas, ¿no es cierto? La cantidad de elementos del array es de 5, o sea, tiene 5 letras, ¿no? Es lo que vimos que nos devolvía la invocación a este método length. Sin embargo, si yo quiero referenciar a cada letra, o sea, letra por letra, especificando su ubicación dentro de la cadena, puedo usar los valores desde 0 hasta 4, ¿no? Para referirme a cada letra. Si eso se cumple también para cualquier arreglo, ¿sí? Para cualquier array. Dice después, se los instancia con el operador new, ¿sí? Es una forma de crear arreglos, ¿no? Acá hay algún ejemplo de código. Todo arreglo es de un tipo o una clase. Lo que nos tenemos que quedar, o sea, lo que nos tenemos que llevar de esta primera frase, sí, que es importante, es que todo arreglo es de un tipo o una clase, ¿sí? Una sola. En Java, los arreglos, al igual que en C, ¿sí? Que es el lenguaje que ustedes manejan, ¿sí? Son estructuras que se dicen, por un lado, son homogéneas, por el otro lado, son estáticas, ¿sí? Homogéneo, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos del vector, si todos los elementos del arreglo, tienen el mismo tipo de dato. Es decir, si yo declaro un vector, ahora lo voy a crear acá una clase nueva para poder probar esto. Si yo declaro un vector, por ejemplo, de números enteros, todos los elementos de ese vector tienen que ser números enteros. Si no puedo almacenar distintos tipos de datos en un mismo vector. Y es una estructura estática en el sentido de que tiene un tamaño fijo. Yo declaro un arreglo de 10 números enteros, y ese arreglo a lo largo durante la ejecución del programa siempre va a almacenar 10 números enteros, ¿sí? Ni más ni menos, ¿no? Declaramos un arreglo de 5 números enteros. Entonces, la sintaxis para esto, ¿sí? Básicamente es tipo de dato, el nombre del vector, y mediante la palabra reservada new, mediante el operador new, podemos crear un vector, ¿sí? De los corchetes, ¿sí? Los corchetes lo que están indicando es que esto, precisamente, es un arreglo de números. Si lo dejaran como lo dejé yo recién, lo que estaríamos haciendo en realidad es declarar una variable de tipo entero. Mediante corchetes indicamos que lo que vamos a meter allí es un arreglo de números enteros. Y esto lo vamos a crear normalmente mediante el operador new, ¿no? Como nos decía la diapositiva. ¿Qué es lo que hacemos entonces? New, el tipo de dato, entre corchete, nuevamente tenemos que indicar la cantidad de elementos que queremos que este arreglo tenga. ¿Sí? Si yo quiero que el arreglo tenga 5 números enteros, entonces acá voy a poner un punto y coma para finalizar la lista. Esto lo que estaría haciendo entonces es crearme un vector vacío, ¿sí? De números enteros. Probemos qué pasa si intentáramos mostrar por pantalla algunos de los valores de alguna de las posiciones, ¿no? De este vector. Por ejemplo, es lo que hay en la posición 2. ¿Sí? Vean la sintaxis para acceder a un elemento del vector, ¿cierto? Es la misma que C prácticamente, con lo que esto me estaría mostrando lo que hay en la segunda posición, o sea, el tercer elemento de este vector B enteros, ¿no? Y obtengo un 0. Si hiciera lo mismo, por ejemplo, con la posición 4, ¿no? Con el último elemento, debería obtener 0 también. Y efectivamente obtengo 0. Bueno, acá ya hay alguna diferencia con lo que uno aprende en C, ¿no es cierto? Cuando declaro un vector en C, si hago esto que yo hice acá, y seguramente termino obteniendo basura, ¿sí? Algún número sin sentido para nosotros. Mientras que en Java, como pueden ver, todos los elementos se inicializan a 0. Bueno, cosas que podemos hacer con vectores, lógicamente almacenarles valores. Por ejemplo, en la posición número 2, quiero almacenar el valor 33, ¿sí? Luego, si ejecutara estas dos líneas que tengo acá, la 10 y la 11, los dos system.out.println, debería obtener 33, 0, ¿no es cierto? Porque en la posición 4 todavía no puse nada, y es el resultado que estábamos esperando. Lo que la diapositiva nos muestra, si son otras formas, ¿no? Quizás de inicializar nuestros vectores. Acá lo que se está haciendo es crear el vector e inicializarlo en la misma línea, ¿sí? Y esto es algo similar a lo que ustedes han hecho en el lenguaje C.
yo voy a declarar otro. Declaramos e inicializamos un arreglo de 3 números enteros. Pero entonces, ¿qué hacemos? Int, corchetes, para indicar que se trata de un arreglo, otro vector entero, ¿no? El nombre que le damos al vector, llaves, y separando por coma, lo que voy a escribir son los valores que ese vector va a almacenar. ¿Sí? En este caso, hay que ver que el tamaño del vector, ¿sí? Si bien no hago referencia en ningún momento acá, como si lo hiciera en la línea 6 al crear el vector de esta manera, ¿sí? El tamaño de este vector va a ser de 3, ¿sí? O sea, va a ser un vector de 3 elementos, en concreto 3 números enteros, y ese tamaño, como es una estructura estática, nunca va a variar o no puede variar a lo largo de la ejecución de nuestro programa. ¿Sí? Si será lo mismo que hice antes, por ejemplo, quiero imprimir lo que hay en la posición 0, ¿no? Esto me tendría que devolver el número 10. 33 y 0, que son estos dos prints, y 10, que es lo que estábamos esperando visualizar acá. Hasta acá trabajamos con arreglos lineales, vectores justamente, o sea, arreglo lineal es sinónimo de vector. Podemos declarar matrices también, o sea, dicho de otra manera, vectores de vectores, ¿sí? Donde lo que tengo en cada posición de mi vector es otro vector, en ese caso hablamos de una matriz, ¿no? Y acá tenemos una forma de declarar matrices, ¿sí? Otra es la que yo les voy a mostrar ahora. Declaremos una matriz de números reales. ¿Sí? El tipo de dato doble representa un número real. Si hago esto, lo que voy a declarar es un vector, ¿sí? O sea, es un arreglo de una sola dimensión. Si hago esto, lo que voy a declarar es un arreglo de 2 dimensiones, o sea, una matriz. En concreto, vamos a crear una matriz de números reales, ¿sí? Una matriz cuadrada vamos a hacer. ¿Se acuerdan lo que era una matriz cuadrada? ¿Qué quiere decir que una matriz sea cuadrada? Que sus columnas y filas son de la misma cantidad. Claro, tal cual. Que tengo mismo número de filas y columnas. Perfecto. La misma sintaxis, mu doble, ¿no? Y vamos a crear una matriz de 4×4. Una matriz de 4 filas y 4 columnas. Bueno, y acá de vuelta, si quisiera mostrar por consola alguno de los valores que esta matriz está almacenando, ahora en lugar de especificar un solo índice, necesito especificar 2 índices. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hay en la primera fila y una columna. Bueno, ahora vamos a ver qué devuelve. Y terminó obteniendo 0.0. De vuelta sucede lo mismo que sucedió antes con los arreglos lineales. O sea, si declaro una matriz, ¿no? O un arreglo, ¿no? Esto sucedería también si estuviéramos hablando de arreglo lineal, de vector. Si declaro una matriz de números reales, el valor por defecto que Java va a asignar a cada uno de sus elementos es 0.0. ¿No es cierto? El punto 0 porque es un número real. ¿Listo? A ver, fila 1, columna 0. A ver qué tenemos allí. Debería dar 0.0 también. Y tenemos de vuelta 0.0. A ver, Luana, array dentro de array, ¿sí se puede? Claro, de hecho es lo que estamos haciendo al trabajar con matrices, ¿no es cierto? O sea, en la posición 1, perdón, en la posición 0 de esta matriz real, ¿no? Que sería la fila 0, tengo un arreglo. En la posición 1 de esta matriz, ¿no? También tengo un arreglo. O sea, la matriz la podemos ver como si fuera un array de arrays también, ¿no? Como vos preguntás, Luana. Lo cierto es que tanto matrices, ¿no? Como vectores son estructuras homogéneas, ¿sí? O sea, el tipo de dato de lo que voy a guardar ahí es el mismo para todos los elementos, no los puedo mezclar. Entonces, si tengo que almacenar datos de tipo int y string, necesito 2 arrays diferentes. Para meter distintos tipos de datos conviene directamente hacer un objeto, ¿no? Tenés estructuras, ¿sí? Que te permiten almacenar diferentes tipos de datos. Son las colecciones, ¿no es cierto? Esto de lo que hablamos brevemente hoy. Pero sí, si necesitáramos meter diferentes cosas dentro de la misma colección, si en el array de entrada no podemos. Dentro de la misma colección meter cosas de diferentes tipos de datos, y si es un poquitito más complejo. Quizás, Luana, deberíamos hacer lo que vos dijiste de declarar una clase. O sea, es un poquito más complejo. Pero poderse hacer se puede, pero no es algo para ver ahora. Más adelante sí, lo vamos a hacer. Bueno, y de vuelta, si en algún lugar de la matriz quisiera almacenar algún valor, ahora tengo que especificar
las dos coordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pablo, o sea que no se podrían almacenar datos alfanuméricos. Buena pregunta, Pablo. Pero suponete, si vos en una matriz quisieras almacenar, suponete, palabras y números, lo que se puede hacer, mira, es usar una matriz o un vector de string. Los strings son valores alfanuméricos. Claro, podemos pensarlo así. String, no sé, alfa igual 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, dentro de este arreglo, que es de tipo string, podemos almacenar, por ejemplo, en la primera posición, la palabra Lucas. ¿Sí? En la segunda posición, puedes almacenar el número 1. ¿Sí? Pero cuidado, porque esto que estamos almacenando acá es una cadena de caracteres. Esto que estamos haciendo acá es una cadena de caracteres, no es un número. O sea, si yo tratara de almacenar el 1 como un número entero, que es lo que estoy haciendo acá, obtengo un error, porque cada uno de los elementos de este vector alfa es string. Y acá le estamos metiendo, o estamos intentando meterle un entero. Ahora, esto, así sí, por ejemplo, podemos poner 3.14, pero siempre como cadena de caracteres. Esto en realidad no es un número real, sino que es una cadena de caracteres. Con esa salvedad, o sea, teniendo ese cuidado de que todo sea cadena de caracteres, y en ese caso sí, podés almacenar datos alfanuméricos. ¿Sí? Pero todo tiene que ser cadena de caracteres. A ver, profe, pero en el caso de que quisiéramos usar como un número entero, ¿se puede o no? A ver si entiendo tu pregunta, Diego. ¿Vos te referís a querer usar esto, o sea, esta cadena de caracteres, tenerlo como si fuese un número entero? Sí, se puede. Claro, convertirlo, sí. Eso sí se puede hacer. Nosotros vimos los envoltorios, ¿sí? Los wrappers, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que dijimos? Que los envoltorios representan a un determinado tipo de dato. Por ejemplo, integer representa a un número entero. Pero entonces, yo puedo hacer algo como esto. Fíjense que, por ejemplo, integer, ¿no? Y toda clase envoltorio en general, va a tener un método llamado parse y el tipo de dato, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de integer, el método es parseInt, ¿sí? Integer.parseInt. Y acá no se va a llegar a leer, pero lo que dice en este recuadro es que parseInt recibe como argumento una cadena de caracteres. ¿Sí? Y esa cadena de caracteres, ¿no es cierto?, tranquilamente podría ser el segundo elemento del arreglo alfa, ¿no es cierto?, donde cada uno de sus elementos eran cadenas de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que hago con este parseInt, con este método parseInt de la clase integer? A la cadena de caracteres que hay almacenada en la posición 1 del arreglo alfa, convertímelo a número entero. O sea, lo que terminaría con esto, lo que esto terminaría devolviendo es esta cadena de caracteres, ¿no? Que acá este 1 es una cadena de caracteres, me terminaría retornando, ¿no? Precisamente 1, pero no 1 como cadena de caracteres, sino 1 como número entero, ¿sí? O sea, con el tipo de dato int. Y eso lo podemos ver claramente dejando el cursor encima del método, ¿no es cierto? Este método devuelve int, ¿sí? Y de esa manera se pueden convertir los datos. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el número pi, ¿no es cierto? Con el 3.14 que tenemos almacenado en la posición número 2. Si yo quisiera tenerlo convertido a número real, ¿no es cierto? Pi claramente es un número real, no vamos a recurrir al wrapper, o sea, al envoltorio integer, vamos a recurrir al envoltorio para los números reales. O sea, doble, ¿cierto? Y dentro de a partir de esta clase, podemos invocar al método parseDouble, ¿qué es lo que va a hacer? Recibe como argumento una cadena de caracteres y me retorna esa cadena de caracteres, pero interpretada como un número real, o sea, con el tipo de dato doble, ¿no? Y esto sí, me va a retornar 3.14, ¿sí? Pero de vuelta, 3.14 como número real, no me va a retornar esto, ¿no? Que es 3.14 como cadena de caracteres. Pregunto yo entonces, quiero mostrar por la consola, la diagonal de matriz real. Y quiero mostrar por la consola la diagonal de matriz real, o sea, de esta matriz que declaramos acá. ¿Todos saben lo que es la diagonal de una matriz? Fíjense, yo que tengo abierta esta herramienta para hacer diagramas, ¿no? Vamos a suponer que esta tablita es nuestra matriz, ¿sí?
Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no?, por un lado las filas, por otro lado columnas. La diagonal es esto que yo les voy a indicar acá en naranja, ¿sí? Eso es la diagonal de la matriz. Pero fíjense lo que tiene que pasar con la posición, ¿no es cierto? O sea, qué es lo que tiene que pasar con las coordenadas de la matriz, como para que nosotros podamos decir que ese elemento pertenece a la diagonal de la matriz. ¿Dónde estamos acá? Columna 0, fila 0, columna 0. Fila 0, porque la primera, recordemos que esto, el índice comienza en 0, fila 0, columna 0. Si me muevo al otro elemento, ¿sí?, ¿dónde estoy acá? Fila 1, columna 1. Si me muevo al otro elemento que forme parte de la diagonal, ¿dónde estoy ahora? Fila 2, la 2, ¿no? Y por último, si me muevo al último elemento, ¿dónde estoy acá? Fila 3, columna 3. Y es lo que me interesaría que podamos mostrar ahora por consola. ¿Todos recuerdan cómo recorrer un vector? Con for, perfecto, chicos, excelente. Pensemos lo siguiente. A esta matriz la podemos visualizar como un vector de vectores, ¿sí?, como un array de array. ¿Y eso qué quiere decir? Yo para recorrer un vector, ¿no?, como ustedes muy bien me han dicho, puedo utilizar una estructura for, ¿sí? Pero entonces, voy a usar un for para las filas, ¿no?, de forma de ir recorriendo en este sentido, o sea, primero esta fila, después esta fila, después esta fila y después esta fila, pero además, como ahora ya no tengo una sola dimensión, ¿no es cierto? O sea, no tengo un conjunto de cuadraditos en este sentido, en el sentido horizontal para recorrer, ¿no? Necesito otro for para poder recorrer también las columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con un for vamos a recorrer las filas, ¿sí? Con un for vamos a recorrer las filas. Supónganse, la primera ejecución de ese ciclo nos va a posicionar acá, en la primera fila, ¿sí? La primera ejecución del ciclo nos va a posicionar acá, en la primera fila. Pero ahora necesitamos recorrer así. Primero este cuadradito, después este, después este y después este. Lo que uno haría normalmente para recorrer un vector, si yo lo voy a hacer acá con este vector de números enteros, es esto. Por ejemplo, a la variable la vamos a llamar k igual a 0, k menor a 5, ¿no?, porque este vector tiene 5 elementos, k más, ¿no? Y lo que hago acá es ir mostrando, o haciendo alguna otra operación, yo lo voy a mostrar. Vamos a ir mostrando elemento por elemento del vector b enteros. La primera ejecución, k vale 0, por lo tanto me va a mostrar el primer elemento. La segunda ejecución se incrementa en 1, por lo tanto k ahora vale 1, me va a mostrar el segundo elemento, ¿sí? Y así sucesivamente, mientras esta condición de corte que tenemos acá sea verdadera. Para las matrices, ¿no?, como ahora tenemos dos dimensiones, o sea, filas y columnas, necesitamos dos ciclos. Yo sé que esta matriz tiene 4 filas y 4 columnas, no es una matriz cuadrada. Entonces, podemos hacer algo como esto. For int f, este va a ser el que vamos a usar para filas, 0, f menor a 4, con el mismo criterio con el que acá planteamos la condición menor a 5, ¿no? Menor a 5 porque 5 es la cantidad de elementos, ¿no? Menor a 4 porque 4 es la cantidad de filas. F++, incrementamos de 1 en 1. Ahora, de vuelta, por cada fila tenemos que recorrer toda la columna. For C es igual a 0, C es menor a 4, C++. ¿Sí? Y ahora sí, estamos en condiciones de mostrar los elementos que esta matriz contiene. Por ejemplo, acá podríamos hacer matriz real, F, C. Cuando esto se ejecuta, me paro en la primera fila, ¿no? F igual a 0, me paro en la primera fila. Y en esa fila voy a ir mostrando los valores de todas sus columnas, ¿sí? A ver, voy a traer el grafiquito acá, a ver si podemos visualizar las dos cosas a la vez. ¿No es cierto? Me paro acá, fila 0. Entonces, ejecuto este ciclo, ¿no es cierto? La primera vez C vale 0, por lo tanto voy a mostrar lo que tengo acá. La segunda vez que este ciclo se ejecuta, C vale 1, por lo tanto voy a mostrar lo que tengo acá, en este rectángulo, en este cuadrado, perdón. La tercera vez que este ciclo se ejecuta, C vale 2, por lo tanto voy a mostrar lo que hay acá. La cuarta y última vez que este ciclo se ejecuta, C vale 3, por lo tanto voy a mostrar lo que hay acá. Cuando C
pasa a valer 4, esta condición resulta falso. Por lo tanto, este ciclo se corta. Bueno, corta este ciclo. Volvemos a ejecutar este otro ciclo, ¿sí? F ahora vale 1. Por lo tanto, nos ubicamos en esta segunda fila. F vale 1, ejecuto de vuelta este ciclo interno, digamos, que tengo acá para las columnas. Fila 1, columna 0, muestro este cuadradito. Fila 1, columna 1, muestro este cuadradito. Fila 1, columna 2, muestro este cuadradito, y así sucesivamente. Si yo dejo esto planteado como está acá, ¿sí? En realidad estoy mostrando todos los elementos de la matriz, ¿no? Vamos a probarlo, ejecuto, y efectivamente tengo un montón de ceros, ¿no es cierto? 0.0, 0.0 por todos lados, porque en ningún lado inicialicé esta matriz. De todas maneras, esta salida que obtuvimos acá es un poquito confusa. Estos primeros 4 elementos corresponden a la primera fila, estos corresponden a la segunda fila, ¿sí? Estos otros corresponden a la tercera, y así sucesivamente. A ver, Andrés acá nos pregunta, ¿se puede usar length para recorrer los vectores de una matriz en vez de un número? O sea, en vez de poner 4 acá, usar matriz real. Y sí, se puede hacer, Andrés, y de hecho está bueno que lo hayas mencionado, ¿sí? Esta propiedad... Eso conviene cuando no está dado ya el número, la cantidad de elementos del vector, ¿no? Claro, tal cual. Por ejemplo, a ver, acá tendríamos un ejemplo, ¿no es cierto? Yo si tuviese que recorrer esto, y bueno, yo no sé yo sé que este vector tiene 3 elementos, ¿sí? Porque lo estoy viendo acá. Si quisiera hacerlo un poco más dinámico, entonces sí, puedo utilizar .length, y de hecho está bueno que lo hayan mencionado. Ahí Diego agrega otro comentario, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si de pronto esto cambia así? 5, 5. Tengo que tener cuidado acá, si cambio las dimensiones de la matriz, y tengo que tocar los ciclos, ¿sí? Y eso no está bueno. A ver, Andrés, son 2 direcciones, ¿cómo indico cada una en los for? Bueno, Andrés, buena pregunta. Mira, en la primera, lo que puedes hacer, o sea, en este ciclo, en este primer ciclo que es el que usamos para las filas, o sea que acá lo voy a dejar comentado también, las columnas, en la primera que es el que usás para las filas, vos podés indicar matriz real, .length. ¿Sí? El tema es que, si acá ponemos matriz real, .length, ¿sí? Lo que estamos indicando es el número de filas. Si yo necesito además saber cuántos elementos tengo por cada fila, ¿no? Que creo que es, Andrés, a lo que apunta tu pregunta, acá tenemos que usar, o sea, ya no puedo poner matriz real.length. O sea, matriz real.length, esto funciona si la matriz es cuadrada, ¿sí? Esto que hice acá, o sea, matriz real.length y matriz real.length, funciona si la matriz es cuadrada, o sea, si tiene la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, podemos hacer, ¿cierto? Fíjate, matriz real, elemento f, .length. O sea, lo que estás pidiendo acá es la cantidad de elementos que tiene esa fila. Lo que estamos haciendo acá, en el primer for, ¿no es cierto? Al pedir matriz real.length, es esto, la cantidad de filas, ¿sí? Pedimos la cantidad de filas. Lo que estamos haciendo acá es, ya parados en una fila, preguntamos cuántos elementos tiene esa fila, ¿no es cierto? O sea, cuántos elementos tiene la fila. De esta manera, entonces, yo acá puedo poner cualquier cosa, por ejemplo, 5 y 20, ¿no? Y no necesito tocar el ciclo, ¿no es cierto? Porque esta f me va a devolver 5, y esta matriz real sub f me va a devolver 20. A ver, Franco, en la definición de un array, ¿podés utilizar otras variables? Por ejemplo, doble, matriz, new. Sí, se puede hacer, Franco, se puede hacer sin ningún problema. O sea, acá lo que dice Franco es hacer esto. Filas igual a 5, y columnas igual a 5. ¿No? Entonces, acá, en vez de poner un número fijo, o sea, en vez de escribir el 5 literal, escribo filas, escribo columnas. Entonces, filas vale 5, por lo tanto acá voy a tener 5. Columnas vale 5, por lo tanto acá también voy a tener 5. Eso se puede hacer, y de hecho, también a este ciclo lo podemos replantear así, ¿sí? Y el resultado que terminaríamos obteniendo es el mismo que con todo lo que hicimos antes. Quizás quede más claro, o más cómodo, ¿no? Más conveniente, trabajar de esta manera, con variables. ¿Por qué? Porque si de pronto yo quiero, no sé, necesito una matriz de 8 por 8, bueno, pongo 8 acá,
8 columnas, listo, ya automáticamente crea una matriz de 8 por 8 y ya tengo resuelto también el tema en el for, ¿cierto? Para poder recorrer la matriz. Con este primer for, Diego, estás recorriendo filas. Con este segundo for, recorres las columnas de esa fila. Bárbaro, entonces. Sabemos cómo declarar vectores, sabemos cómo declarar matrices, sabemos cómo recorrer vectores y sabemos cómo recorrer matrices.